Gloria a Dios, aleluya. Bienvenido a nuestro espacio de este precioso ministerio que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Hoy quiero bendecirte con un tema bien poderoso, bien edificante. Era un tema que tenía pendiente con ustedes. Cómo conseguir mi liberación de manera rápida, de manera precisa y certera. Así que bendigo a la persona, a todo el que se vaya a conectar. Le invito a darle me gusta y a compartir esta transmisión. Este tema me surgió porque en estos últimos tiempos hemos visto muchas personas atadas pasando por procesos de liberación, de lo cual se encuentran atados y quieren buscar una manera precisa de cómo recibir liberación o obtener su liberación de manera rápida. Todos sabemos que para recibir liberación de manera rápida nunca dependerá del ministro que ministre o haga la práctica de lo que es la liberación. Todos sabemos que pertenezco al Ministerio de Liberación del apóstol Olver Gualdarramos. Así que bendigo todas las personas que se están conectando ahí de distintas partes del mundo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Así que repito, el tema que tengo en especial es cómo obtener mi liberación de manera rápida, de manera precisa, certera. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a ver lo que nos enseña la palabra de Dios con referente a este tema. ¿Qué hacer para obtener dicha liberación? Ya que la liberación nunca dependerá del hombre de Dios, ya que el hombre de Dios es el instrumento, es el vaso de lo cual Dios utiliza para poder manifestar en este mundo físico terrenal y llevar a cabo dicha liberación. Por ende, esta dicha liberación, Dios necesita utilizar al hombre como vaso. Hay muchos casos que Dios mismo, a través de su espíritu, liberta a muchas personas. Hay personas que reciben por autoliberación. Hay otras que el mismo Espíritu Santo de Dios, a través de los sueños, también Dios trae liberación. Y Dios mismo, muchas veces a través de su Espíritu, como he dicho, ha traído liberación sobre su gente, sobre su pueblo. Pero hay algo interesante que quiero que usted aprenda por las Escrituras. Y es algo que yo pude aprender a través del pueblo de Israel cuando estaba esclavizado por aquellos egipcios, por aquel faraón. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Éxodo, su capítulo 2, versículo 23 en adelante. Por ser palabra de Dios, leemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dice más adelante: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Wow. Damos gracias por esta poderosa palabra que Dios nos ha dado, nos ha permitido en este hermoso día. Bueno, aquí hay algo interesante, hermano. Y lo interesante que hay aquí en este texto es que el pueblo de Israel estaba esclavizado por los egipcios. Duraron mucho tiempo acomodados. El primer punto que quiero tocarte es que hay muchas personas con muchísima atadura,
y se acostumbran tanto a ella y pasan tanto tiempo con esas ataduras que ya ellos piensan que algo de su mismo cuerpo, que algo de ellos mismos. Entonces pasa el tiempo, se hacen uno con esa costumbre, con esa atadura, y conlleva a que logran convivir con dicha atadura, porque ya entienden que como van a los doctores no diagnostican nada, no encuentran nada, ya entienden que algo que está con ellos, que vino con ellos, pero es lo que vemos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba ya acostumbrado, adaptado, se cansó, pero llega un momento donde el pueblo de Israel se cansa, como dice la Biblia, de la certidumbre, en pocas palabras, de la esclavitud, de que estaban allí siendo agolpeados, azotados. Pero el pueblo de Israel hizo algo bien interesante, que sobre esto quiero traerle una enseñanza. ¿Y cuál fue lo interesante que hizo el pueblo de Israel? Bueno, lo primero fue que clamó a Dios. La palabra clamor tiene que ver en una de sus connotaciones con conectarse con Dios. Tiene que ver con oración. Tiene que ver con tener contacto con Dios. Tiene que ver con levantar una alabanza. Tiene que ver con levantar una exaltación. Y allí el pueblo de Dios, lo primero que hizo fue desacostumbrarse a lo que lo tenía atado, a lo que ellos ya se vieran acostumbrados. Se cansaron de estar pasando por aflicciones. Se cansaron de estar siendo agobiados, porque es lo que dice el texto. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Oiga qué dice. Israel gemía a causa de la servidumbre. Se cansó de estar sirviéndole a dichos dioses paganos. La Biblia dice que levantaron un clamor y que Dios lo escuchó. Primer punto. Para tú obtener una liberación de manera rápida y precisa, primeramente debes de ganarla en el plano espiritual, porque es lo que hizo Israel. Bueno, yo quiero que Dios me liberte, yo voy a levantar un clamor, voy a pelear mi liberación en el mundo espiritual, para luego que yo la gane en el mundo espiritual y Dios me dé el visto bueno, como Dios se lo da aquí a Israel, que escuchó su clamor y se acordó del pacto que tenía con Isaac, con Jacob, con Abraham. Es lo que dice la Biblia. Pero ¿por qué Dios tuvo que acordarse? Porque el pueblo de Israel tuvo que recordarle a Dios. No es que Dios se olvida de las promesas que nos hace, no. Pero el pueblo de Israel, mientras estaba allí acomodado, mientras allí estaba recibiendo alimento, lo estaba recibiendo todo, no se estaba preocupando de que tenía una promesa más grande, una bendición más grande. Entonces, cuando no aguantaron las opresiones, cuando no aguantaron las aflicciones, tuvieron que clamar a Dios. Tuvieron que ganarse la liberación peleándole ¿dónde? En el secreto. Por eso la Biblia dice que lo que buscamos allí en el secreto, o peleamos allí en el secreto, o oramos allí en el secreto, o clamamos en el secreto, Dios nos recompensará ¿en qué? En público. Entonces, cuando seguimos viendo este desenlace, el pueblo de Israel peleó su bendición o su liberación en el plano espiritual. Cuando usted toma la decisión de antes de que un libertador vaya a usted para ministrarle liberación, lo primero que usted debería de hacer es usted pelear su liberación primeramente en el mundo espiritual, porque antes de usted ser liberado, primeramente necesita ser liberado en el mundo espiritual. ¿Por qué te digo esto?
porque la Biblia dice que todo se hizo de lo que no se ve. La Biblia nos enseña que el mundo espiritual es más real que este. Por eso las cosas primero subsisten en el mundo espiritual. Por eso es que los profetas, los videntes, por eso es que tienen la facilidad, la facultad de poder ver algo primero en el mundo espiritual antes que se materialice en el mundo físico. Pueden percibir las cosas porque las cosas primero suceden en el mundo espiritual. Antes de usted ocurrirle algo o subsistirle algo, se materializa en el mundo espiritual. ¿Qué pasó con aquel rey que se estaba soñando, que se soñó varias veces el mismo sueño? Y aquel hombre de Dios tuvo que entrar en el secreto para poder descifrar el misterio por lo cual este hombre se estaba soñando, de lo cual ni los magos, ni los adivinos, ni aquellos otras personas sabios podían descifrarle aquel sueño. ¿Qué tuvo que hacer aquel hombre de Dios? Acceder al plano espiritual, acceder donde por así decirlo, las revelaciones de parte de Dios pueden llegar a nuestra vida y darnos la interpretación por medio de su espíritu. Por eso aquel hombre tuvo que acceder al plano espiritual, tuvo que entrar en comunión, en clamor con Dios. Lo mismo que hizo Israel. Bueno, ellos entendieron que el único que lo podía sacar de aquel lugar era Dios. Entonces, tuvieron que entrar y clamar. Ya le dije que la palabra clamor en una de sus connotaciones siempre tendrá que ver con adoración, exaltación, entrar en comunión con Dios, entrar en una conexión con el Padre. Y es lo que hizo Israel. Entró en una comunión con Dios y empezó a ganar terreno, empezó a pelear su herencia, su pertenencia en el mundo espiritual. Antes de usted Dios entregarle algo, Dios primero se lo entrega en el mundo espiritual. Y luego que Dios le entrega eso en el mundo espiritual, eso tiene que tocar tierra, tiene que tocar fondo. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos enseña que Dios tuvo que levantar un libertador que pudiera libertar su pueblo, ya que ellos clamaron, ya que en el mundo espiritual ocurrió todo, Dios tuvo que levantar a Moisés. Ahora viene el siguiente plano. Es ahí donde va Dios a escoger a aquel hombre que por medio de él usted será liberado o libertado por medio de su espíritu. Por eso Dios levantó a Moisés, porque escuchó a su pueblo, escuchó su clamor, escuchó su gemido, escuchó su intriga, su entrega, a que ya querían ser liberados, que ya no estaban conformes con lo que estaban viviendo en aquel lugar. Se sentían opresionados, se sentían atados y querían sentir esa libertad plena que Dios le hubiera entregado. Pero Dios tuvo después en segundo plano, en el segundo punto que quiero tocarle, es ahí donde Dios escoge el canal, donde Dios escoge el hombre para traer esa liberación sobre usted. Pero ya usted ya la ganó en el plano espiritual. Ya usted ya peleó su liberación. Ya usted la ganó en el mundo espiritual. Esa es la manera más sencilla y más fácil de usted ser libre de manera rápida y precisa. Se escucha sencillo, se escucha simple, claro. Tiene que pelearle en el mundo espiritual y luego Dios te va a confirmar, sea en revelación, sea a través de su profeta, Dios te va a confirmar. Y de la manera que un hombre de Dios que ministra liberación, darse cuenta que usted es libre, primeramente Dios tiene que revelarle, ya yo le entregué su liberación. Pero entregándole su liberación, como vemos aquí,
Aquí Dios le está diciendo a Israel que se acordó de ellos, del pacto que hizo con ellos, con sus antepasados, a pesar de que ya Dios le estaba confirmando su liberación, a pesar de que ya eran libres espiritualmente. Dios tuvo que entregarle a aquel hombre. Vamos a entregarle a Moisés. Porque ahora falta que lo que yo declare en el mundo espiritual se efectúe en lo terrenal, en el mundo físico. Luego que ya usted pelea su liberación y que Dios le confirma, sea usted que le revele, sea por medio de los profetas, ¿qué va a suceder? Dios le va primeramente a entregar su liberación espiritualmente y luego se la va a entregar terrenalmente, sea por su mismo espíritu que quiera liberarlo literalmente él mismo, o sea por medio de sus profetas, por medio de sus ministros, pero no es que usted tiene que desesperar al hombre de Dios. Ministro, me siento cargado, me siento presionado, óreme, quiero que me oren. No, usted no puede llegar a entrar a esa desesperación, porque lo que puede causar es un desencanto, es un desaliento, es un desenfreno, lo que puede causar un caos y lo que puede alargar tu liberación. Primeramente, lo que yo te sugiero a través de la palabra, que tómelo a la decisión que tomó Israel. Te ganes tu liberación espiritualmente y esto le dará más facilidad al ministro que está ministrando liberación. ¿Por qué? Porque cuando el ministro Dios le revela, hay demonios que no pueden violar códigos espirituales. ¿Cuáles códigos? Como dichos códigos. En el mundo espiritual, así como en el mundo terrenal, la Biblia nos enseña que el mundo espiritual es más real que este y que el plano espiritual, el mundo físico, es una antesala de lo que es el mundo espiritual. Así como aquí hay leyes, en el mundo espiritual hay leyes que los demonios tienen que respetar, leyes que están bajo la voluntad divina. ¿Como cuáles? Cuando ya Dios te da la liberación o te entrega la liberación plena, ya hay demonios que saben que ya no pueden estar en tu cuerpo, por lo cual ya le da facilidad al ministro de poder sacar como argumento, ya por decreto divino, ya ella fue libre, ya ustedes tienen que irse, porque por decreto divino ustedes no pueden desobedecer la voluntad de Dios. Ya Dios dijo que ella es libre, ya tienen que irse de este cuerpo. Como no han pasado y me ha pasado en caso de liberación, que hemos tenido personas poseídas y ya Dios nos ha revelado que le ha entregado su liberación espiritualmente. Y cuando yo confronto al demonio y le digo, ya ella es libre, tú tienes que irte. Ya Dios lo decretó en el mundo espiritual que ella es libre. Los demonios se enfadan, empiezan a maldecirnos, a decir maldito, que reprendemos toda maldición en el nombre de Jesús. Empiezan a decir maldito. ¿Por qué me vas a sacar? No es que yo te voy a sacar. Es que ya Dios dio un decreto de que ella es libre espiritualmente y ustedes no pueden desobedecer esa orden, o si no será un castigo para ustedes. Instantáneamente los demonios van a ceder a irse con facilidad por decreto divino, por un decreto que ya Dios decretó o soltó sobre ellos. Y todo espíritu, la Biblia nos enseña que también los demonios se sujetan a la voluntad divina. ¿Por qué le digo esto? Porque hubo un espíritu que se presentó delante de Dios, de su presencia, y dijo, déjame ir y ser espíritu de mentira en boca de los profetas. Como Dios no tiene rival, como Dios no tiene contrincante, Dios utiliza la tiniebla misma para que ellos mismos se avergüencen. Dios le dio la voluntad, la potestad, ve y sé ya como tú has dicho. Es decir, ve para que ustedes mismos se avergüencen, se engañen ustedes mismos. Entonces,
Cuando quieras ser libre de manera rápida y precisa, lo que te recomiendo es que entres en el secreto, que entres en el clamor, que entres en un gemir en el espíritu como hizo Israel y pelee tu liberación en el mundo espiritual, para luego que ya tú pelees tu liberación en el mundo espiritual, te sea más fácil y sencilla ya tú recibir tu liberación de manera rápida, ya que luego la ganaste, la peleaste en el mundo espiritual y Dios se llenó de compasión, de misericordia y te entregó dicha liberación. Será de manera más rápida para el ministro, para el hombre de Dios que te va a ministrar liberación. Será una manera muy sencilla. Los demonios se irán con facilidad porque perderán la legalidad, ya que tú ganaste terreno en el mundo espiritual, ya que el mundo espiritual es mucho más real que lo que nos brinda este mundo material, que es pasajero, que se deteriorará, como nos enseña la Biblia, que todo esto perecerá, pasará, pero el mundo espiritual nunca pasará, no perecerá, porque es un mundo que no está limitado como esta materia que tiene limitaciones, como el hierro, los árboles se deterioran, este cuerpo se deteriora, las cosas materiales que tú tienes con el tiempo también se deterioran. Pero, como he dicho, como es o dicho, para recibir tu liberación de manera rápida, debes de pelearla en el plano espiritual. Debes de pelearla en el plano espiritual para que así se pueda efectuar dicha liberación y tú puedas ser liberado de todas esas ataduras y así esté ganando terreno y así se haga más fácil. Siempre hemos dicho en nuestros videos que la liberación nunca dependerá de nosotros, lo que ministramos. Siempre en primer plano dependerá de Dios. Segundo plano dependerá de usted que hay una disposición. ¿Por qué? Porque vemos que el pueblo de Israel hubo una disposición de ellos querer ser libre. Ellos duraron mucho tiempo, duraron muchos años en Egipto, pero vemos que ya luego que pasa el tiempo, toman una decisión de ellos, toman de su propia voluntad. Vamos a levantar un clamor. Vamos a gemir a nuestro Dios porque queremos salir de aquí. Ya estamos cansados de que nos aflijan. Ya estamos cansados de ser esclavos. Tenemos que buscar la manera. Y la manera es de clamar al Dios Todopoderoso, que aquel que permitió que estemos aquí, que sea el mismo también que pueda sacarnos de aquí. Fueron inteligentes porque acudieron a la esencia, acudieron por eso la Biblia dice, por causa de la unción, los yugos se pudrirán. Pero esa unción, esa manifestación, no se va a conseguir a través del ministro. Se va a conseguir de parte de Dios. Se va a conseguir de parte de su espíritu. Así que espero que haya sido bastante claro. Y quiero orar por ti, por cada uno de los que estamos aquí, para que su liberación se efectúe en el nombre de Jesús y usted pueda ganar terreno en lo que es el plano espiritual. Antes de irme quiero decirle esto. Por eso, cuando hay muchas personas que se van a la brujería buscando una solución, ¿por qué ustedes creen que los brujos, los hechiceros, los satanistas acuden a lo que es el plano espiritual? Porque ellos saben que de allí subsisten todas las cosas, que de allí vienen todas las raíces de todas las cosas. Porque la misma Biblia dice que no haya nada que haya de sobrevenir al hombre que no sea por una causa. Hay influencias generacionales que las heredamos por nuestros antepasados, por nuestras generaciones, de lo cual
Los brujos entienden eso. Los hechiceros entienden eso. Los satanistas entienden eso. De lo cual, antes de hacer algo en el plano físico, lo primero es que acuden al plano espiritual de las tinieblas. Sabemos que las tinieblas tienen un poder, pero un poder que no se asemeja al de Dios, sino un poder limitado, sino una potestad limitada. Entonces, para que usted pueda entender, quise traerle este pequeño o esta pequeña reflexión de lo que yo aprendí en aquel mundo, cuando convivía con Satanás y sus demonios. Pero yo quiero orar para que Dios en el mundo espiritual te liberte y traiga esa liberación donde usted pueda ser libre de manera rápida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada persona que se encuentra mirándome por medio de este dispositivo. Mira cada persona que se encuentra viéndome por medio de este video. Padre, yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús, tú lo ayudes a ser liberado. Tú lo ayudes a que puedan recibir su liberación. Padre, yo declaro que en el nombre de Jesús, ellos puedan ser libres ahora. En el nombre poderoso de Jesús, que ellos puedan ser liberados ahora. Y que ellos puedan ganar terreno en el mundo espiritual, que ellos puedan ser liberados, que su liberación pueda efectuarse en el nombre poderoso de Jesús. Así que recuerda, debes de ganar terreno en el mundo espiritual, debes de orar y debes de pelear tu liberación primeramente en el mundo espiritual. Y vas a ver grandes victorias. Por eso hay un dicho en mi iglesia, que las grandes victorias se obtienen orando. Primeramente debe de ganar la victoria en el mundo espiritual. Por eso en muchas liberaciones Dios me ha revelado que hay personas que yo les ministré de me hizo, ya le entregué su liberación espiritualmente. Ahora falta que esa liberación se efectúe en el mundo físico. Por eso Dios primero libertó a Israel espiritualmente, pero luego tuvo que escoger un canal físico que era Moisés para que haga la función en lo que es el plano terrenal. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta una próxima entrega.